Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos estar nuevamente reunidos, a pesar de un día de lluvia, para adorar al Señor, para cantarle cánticos a Él. Y como decía el hermano Carlos, es bien pertinente cuando caen truenos, lluvia, tiempos como esos, uno recordar todas las expresiones del salmista, incluso del libro de Nahum que comenzaremos a ver hoy, que hablan acerca de este Dios que controla todas las cosas, que controla la naturaleza, que controla el poder del mar y todo ese tipo de cosas. De hecho, usted sabe que el hombre se siente indefenso ante un huracán, ante un tornado, ante un terremoto. Cada vez que hay un gran cataclismo de la naturaleza, usted sabe que el hombre, ¿qué puede hacer delante de eso? No hay máquina inventada para contrarrestar un terremoto, un huracán, un tornado o la lluvia, ¿no? El hombre no tiene poder para eso. Así que cada ocasión que usted ve en la naturaleza este tipo de expresiones es un buen recordatorio del poder de Dios. Porque si simplemente eso es una expresión del poder de Dios, imagínense cuánto más grande es nuestro Dios, el que creó todo, todas las cosas. Así que qué bueno es adorar al Señor, cantarle cánticos a Él. En esta mañana nosotros comenzaremos una nueva serie de sermones sobre el libro de Nahum. Recuerden que hemos estado preparándonos para eso. Usted recordará que como iglesia nosotros predicamos un libro del Nuevo Testamento y luego vamos a un libro del Antiguo Testamento para tener todo el consejo de Dios. Así que ya terminamos el libro de los Gálatas y por eso hemos ido al Antiguo Testamento y vamos a comenzar hoy a explorar el libro de Nahum. Yo les había animado a que lo comenzaran a leer para estar preparados para esta nueva serie de sermones. Así que yo le invito a que usted me acompañe en su Biblia a Nahum capítulo 1 y vamos en esta hora a comenzar nuestro tiempo de exposición. La serie de sermones está titulada Un refugio seguro, basada en el libro de Nahum. Porque una de las cosas que nos vamos nosotros a enterar o a conocer es cómo el libro de Nahum pareciera que es un libro lleno del juicio de Dios, y lo es, la ira de Dios derramada. Pero aún dentro de eso vamos a ver que hay un solo lugar seguro delante de la ira de Dios y del juicio de Dios, y es Dios mismo, es Cristo. Así que eso lo vamos a estar viendo a través de nuestra serie de sermones, pero por eso el título de la serie, Un refugio seguro. Para nuestro tema de hoy particular es un Dios que no está en silencio. Eso se dará cuenta, hablaremos en la mañana de hoy. Un Dios que no está en silencio. Dice la palabra del Señor en Nahum capítulo 1 de la siguiente manera. Solo leeremos el verso 1. Profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos conocerte, podemos entenderte, podemos ver tu obra de salvación, podemos ver tu obra a través de todos los siglos. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a conocer más tu palabra. Queremos adentrarnos en ella, Señor. Queremos conocer al Dios soberano, al Dios todopoderoso, que la tierra tiembla ante Él. Queremos conocer al Dios santo que se presenta en este libro, un Dios justo, un Dios de ira, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Queremos conocer a ese Dios que se presenta en este libro como el único refugio seguro. No hay refugio más seguro en el universo que no sea estando contigo, Señor. Gracias en esta mañana por la iglesia, gracias por la reunión de los santos, gracias por la oportunidad de estar juntos a pesar de un día lluvioso. Estamos aquí para adorarte, estamos aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones por medio de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les decía, mis hermanos, nuestro sermón para hoy, gracias, está titulado Un Dios que no está en silencio. Y se basa en el capítulo 1, solo la introducción de este libro que vamos a estar juntos estudiando. Bien, hay una fecha muy importante para los historiadores de la Segunda Guerra Mundial y es el 14 de agosto de 1945. Ese día, el 14 de agosto de 1945, exactamente a las 7 p.m., hora del este de los Estados Unidos, los países aliados que estaban en la guerra, entiéndase Estados Unidos, Inglaterra y este grupo de países aliados europeos, iban a anunciar a la misma vez que la guerra por fin había culminado.
Era un anuncio muy importante. El presidente Truman, que era presidente en ese momento, estaba muy nervioso, pero muy animado a la misma vez de anunciar de que llegara a las 7 de la noche en punto. Imagínense, él tenía una noticia que iba a cambiar el mundo, de que la Segunda Guerra Mundial por fin había acabado. Después de, escuche bien, después de 60 millones de muertos. Usted sabe que cuando eso se pone en estadística, para que usted entienda, el 3% de la población mundial en esa época murió. Es un montón. El 3% de la población, de la gente que estaba viva en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, murió allí. Eso es mucha gente. Así que, por fin se acababa eso. La guerra más sangrienta que ha conocido la historia de la humanidad, ¿sabe? La Segunda Guerra Mundial. Así que estaba este presidente a punto de dar ese anuncio. Todos estaban a la expectativa. Él comienza el anuncio para decir que por fin el imperio japonés se había rendido después de las bombas atómicas. Y el 2 de septiembre de ese mismo año se filmaría oficialmente el anuncio. Ya había habido celebración en los países aliados porque un poco antes ya se había celebrado que Hitler y Alemania habían caído, pero todavía faltaba Japón. Así que cuando por fin llega ese día, 14 de agosto de 1945, el presidente Truman comienza a hablar, comienza a dar esa gran noticia de que la guerra había acabado, de que el enemigo había sido derrotado para siempre. Y lo más importante de esto, y lo más impresionante es que la fiesta estuvo tan grande que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se reunieron 2 millones de personas. 2 millones de personas se reunieron a celebrar allí en el Times Square. Es un montón de gente que se reunió simplemente para abrazarse, gente que no se conocía. Pero ese día era una celebración mutua. Cayeron confeti y papel del cielo. O sea, hubo una fiesta grande ese día porque la guerra había culminado. De hecho, eso fue en Nueva York. En Chicago, 500,000 de personas, 500,000 personas se reunieron en una plaza, de igual forma, a celebrar. En las grandes ciudades del mundo había una fiesta. La gente sin conocerse se paraba a abrazarse, a besarse, a decir, la guerra acabó, los enemigos fueron derrotados. Usted sabe que R.C. Sproul, el teólogo que nosotros actualmente estamos leyendo en el libro de la santidad de Dios, R.C. Sproul dice, él estaba vivo, él era un niño cuando surgió este evento, este día, cuando llegó este día, que se acabó la guerra. Él dice que él era un niño que estaba en el patio, estaba jugando con sus amigos, estaba jugando con su pelota, y de momento él escuchó cómo todo el barrio, él vive en Filadelfia, todo el barrio, toda la comunidad salió, especialmente las mujeres, obviamente porque los hombres, ¿a dónde estaban? Allá, en la guerra. Así que las mujeres salieron con sus ollas, calderos y con cucharas y se fueron por las calles. Eso fue lo que pasó en Filadelfia. Y comenzaron a dar en la cacerola haciendo ruido. Él no sabía qué estaba pasando, él era un niño. Así que cuando él se enteró de eso, de momento vio a su mamá venir corriendo. Y lo único que le escuchaba es que su mamá gritaba, it's over, se acabó, se acabó. La mamá gritaba eso. Él no entendía mucho, pero la mamá se acercó, lo abrazó y le dijo, por fin se acabó la guerra, papá viene a casa. Y eso fue algo tan impresionante para ese Sproul y para esa generación. Saber que la guerra por fin había acabado. Todo el mundo estaba de fiesta porque los enemigos habían sido derrotados. ¿Tú te imaginas por fin dormir en paz? Sabiendo, si tú vivías en Londres, sabiendo que no hay un avión que va a pasar por encima y te va a bombardear cada noche. Yo le he contado aquí, hay iglesias como la de Martin Lloyd Jones, él predicando y pasaban aviones alemanes tirando bombas. ¿Tú te imaginas vivir por fin en paz? De que eso ya no existiría. De que Hitler fue derrotado, de que el imperio japonés fue derrotado. Sabes que esa celebración fue grande ese día. Pero la historia que tú y yo vamos a ver en el libro de Nahum nos habla o nos recuerda precisamente a la celebración que iba a tener el pueblo de Dios cuando se enterara de la noticia de que el enemigo o uno de los enemigos más grandes de ellos por fin iba a ser derrotado. ¿Te imaginas el consuelo, el confort, la alegría que iban a recibir o que recibieron estas personas en la Segunda Guerra Mundial cuando se acabó, todos contentos? Esa es la misma alegría que recibirían el pueblo de Dios cuando se enterara a través de este libro de Nahum. Este libro de Nahum es esa noticia que le está diciendo al pueblo que Dios se encargaría de su enemigo, de Nínive. Así que el pueblo de Israel también se alegraría, se consolaría en gran manera por este anuncio.
Mi hermano, el libro de Nahum es parte de una colección de libros que muchas veces no conocemos mucho. De hecho, yo diría que de toda esa colección de libros que se llaman los profetas menores, normalmente nosotros solamente conocemos uno. Y usted sabe cuál es, Jonás, porque conocemos su historia. Pero a veces se nos hace difícil tratar de entender, hacer esta pregunta, de decir, oye, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Malaquías, todos esos libros, yo podría decir de qué tratan. ¿Podría yo contar la historia de Jonás? Pues ya me acuerdo. Pero son de estos libros que yo estoy seguro que si hacemos el ejercicio en cualquier contexto extracristiano, y yo le digo, busquen el Evangelio de Juan. Es bien fácil, la gente abre la Biblia y el Evangelio de Juan. Busquen el libro de Éxodo. Es muy fácil buscar Éxodo. Pero a la vez que decimos, busquen Nahum. Busquen Zacarías. Y como que ahí complicamos un poquito la cosa y tenemos que buscar la tabla de contenido, porque como que no sabemos adentrarnos en esos libros. Pero ¿sabes qué? Estos libros son muy importantes. Yo le invito a que usted los lea. No son libros fáciles de leer, pero sí son libros que nos ayudan a ver los atributos de Dios. Recuerden que los profetas tenían una tarea. Tenían la tarea de ser la voz de Dios, de llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, mientras este pueblo una y otra vez le daba la espalda a Dios. Dios a través de sus profetas les decía, vuélvanse a mí. Yo me voy a encargar de sus enemigos. Yo voy a cumplir mi pacto. Arrepiéntanse. Esos son los profetas. Están los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y le llaman profetas mayores no porque sean más importantes. Literalmente solo es por la extensión del texto. Es porque Isaías es más grande que Jonás. Y por eso Isaías, Jeremías y Ezequiel se le llaman profetas mayores. Y a todos estos que son bien pequeños, como Jonás, Miqueas, Nahum, se le llaman profetas menores. Pero su mensaje, mi hermano, es un mensaje muy importante para nosotros hoy, como nos daremos cuenta a través de esta nueva serie de sermones. Así que no sabemos mucho de Nahum, en realidad, del personaje. No aparece en la Biblia en otros contextos para nosotros conocer más información de él. Solamente sabemos lo que significa su nombre. Y para algunos es una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque Nahum en realidad es como el diminutivo de Nehemías. Es el mismo nombre. El nombre de Nehemías significa Jehová consuela, y el nombre de Nahum, que es como el abreviativo, el nombre pequeñito, lo que significa es consuela o consolar. Y cuando tú lees Nehemías, y por eso hicimos el ejercicio, por eso yo los invitaba una y otra vez a ustedes a leer el libro, antes de empezar a estudiarlo. Y yo hice el feedback y le pregunté a muchos de ustedes, me decían, oye, este libro está duro, este libro de juicio. Bueno, lo primero que dice el texto literalmente, o lo primero que habla, la primera referencia, Dios de las venganzas. Y de momento vemos un libro duro y nos damos cuenta que el autor, su nombre, significa consuelo o conforte. ¿Tú sabes por qué? Porque al final, mis hermanos, lo que traería el mensaje de Nahum era el juicio de Dios sobre los enemigos, pero el consuelo de Dios para su pueblo. Recordando que Dios se encargaba de los enemigos. Ese era el mensaje de Nahum. No sabemos mucho de Nahum, en realidad no conocemos mucho de su historia porque la Biblia no habla acerca de su historia. Lo que sí sabemos es que probablemente era de una región de Judá. De hecho, algunos lo conectan con Capernaum, porque Capernaum, literalmente en hebreo, usted lo podría traducir como la villa de Nahum. Así que hay alguna gente que dice que él era de esa región, pero en realidad no tenemos mucha información de él. Lo que sí sabemos es que a él le tocó escribir unos 100 años después de que Jonás estuviera por allí. Nahum le va a escribir una carta, un libro, como veremos hoy, a la tierra o al imperio de Nínive, el imperio más poderoso de la época. Pero cuando tú te das cuenta del registro bíblico o de la cronología bíblica, antes de que Nahum le escribiera esta carta tan fuerte, a Nínive había habido también un profeta. Dios había enviado allí al profeta Jonás. Bueno, usted sabe, Nínive era tan perverso que Jonás no quería ir para allá. ¿Se recuerdan? Dios le dijo, ve a Nínive y él se fue a Tarsis. O él quería ir a Tarsis. Como decimos siempre, en barco o en ballena. No sabemos si era una ballena, eso es tradición. Pero en barco o en ballena, era un gran pez. En barco o en ballena él tenía que llegar a cumplir la misión de Dios. Y usted sabe que Jonás llegó. Jonás predicó. Y cuando Jonás predicó, 100 años antes de la historia que vamos a estar viendo en esta serie de Nahum, Jonás predicó y ustedes recuerdan lo que pasó. Desde el rey
Todos se humillaron. Y Dios tuvo misericordia en ese momento de ese pueblo, porque todos se humillaron. A Jonás no le gustó eso. De hecho, la historia de Jonás termina con él enojado, frustrado, porque Dios había perdonado a los enemigos de Israel. Porque Dios había perdonado un pueblo tan atroz. Mi hermano, los ninivitas eran gente muy malvada. Las prácticas que se hacían allí eran muy inmorales. La forma en que ellos mataban a sus enemigos era una forma muy violenta, aún para la época. Eran los más perversos. Y Dios había tenido misericordia de ellos. Jonás no entendía eso. Así que el libro se acaba así. De hecho, el libro se acaba con una pregunta interesante, porque de momento Dios le habla a Jonás. Usted recordará y le dice: Jonás, tú estás enojado, tú estás frustrado, tú quieres incluso morirte por una plantita que ni tú creaste, que ni tú plantaste, que tú no le echaste agua ni le pusiste sol, que ayer no estaba, hoy yo te la puse y te la quité. Y tú estás enojado a punto de morirte, que deseas la muerte. ¿Cuánto más no vamos a tener misericordia con las personas que viven allí, en la ciudad de Nínive? Así que el libro de Jonás era eso, era el perdón de Dios incluso para los más perversos. Pero ¿sabes qué? Pasó una generación y el pueblo de Nínive, nos dicen los registros históricos, regresó en su mayoría a los malos caminos. Regresó a adorar a sus dioses, regresó a ser el pueblo perverso y malvado que era. Y es por eso que Dios le envía a otro profeta. Dios envía al profeta Nahum, escribiendo 100 años después de que Jonás hiciera allí su ministerio. Estamos hablando más o menos entre el año 660 al 650 antes de Cristo. Esa es la fecha en la cual Nahum le toca llevar este mensaje a Nínive. De hecho, lo que está profetizando Nahum es que un día Dios haría que Nínive, la gran ciudad, cayera. ¿Sabes que eso era causa de risa para la gente que escuchara eso? Miren, si tú le preguntaras a alguien si Roma, el imperio romano, podía caer, nadie te creería. Se burlarían de ti. Semanas antes, años antes, nadie creería que un imperio tan vasto, tan poderoso iba a caer. Nadie creería eso. Era lo mismo con Nínive. Nínive era una ciudad muy poderosa en la región de Mesopotamia. No tenían ya enemigos porque ellos la habían derrotado a todos. Eran muy poderosos económicamente, militarmente, así que era un chiste ir a decirles un día: ¿sabes qué? La ciudad va a ser destruida. De hecho, los registros arqueológicos encontraron eso, donde estamos hablando, es la región de lo que hoy es Irak. De hecho, usted recuerda hace unos años, ISIS se metió en esa región y ¿sabe una de las cosas que hicieron? Rompieron todo lo que quedaba de los efectos arqueológicos, de las murallas esas de ese pueblo de Nínive. Destruyeron todo eso. Se dice que incluso destruyeron como una pequeña iglesia que había en honor a Jonás, muy antiguo, que había en esa región. Así que la misma arqueología ha descubierto que esta ciudad tenía unos muros muy altos, impenetrable. O sea, en otras palabras, mis hermanos, era impensable que Nínive cayera. No había forma que Nínive cayera, humanamente hablando. Y de momento Dios levanta a un hombre llamado Nahum y le dice: ¿sabes qué? Envía este mensaje precisamente a esta gente, a los que se creen intocables. Envía este mensaje a los que se creen que están seguros allí en sus murallitas, a los que creen que nadie los puede tocar. Envía este mensaje de que un día llegará juicio y la ira de Dios si ellos no se arrepienten. Y sabes que tenemos evidencia histórica que en el año 612 a.C., Nínive, la gran Nínive, cayó. Fue totalmente destruida. ¿Y sabes qué? Allí están las ruinas. Allí están las ruinas de la ciudad que parecía invencible. Allí están las ruinas del pueblo que creía que nadie los podía bajar de su estatus. Así que el libro de Nahum es este libro donde Dios está levantando un profeta para ir a un pueblo donde ya él había ido a través de Jonás, para darles, escuche bien, ahora una noticia de que el juicio era inminente. Y lo que vamos a estar viendo mientras veamos verso a verso por los próximos domingos es cómo Nahum poéticamente, porque Nahum es todo un poeta, usted lo va a ver, cómo Nahum poéticamente refleja o le habla a este pueblo acerca del juicio que vendría en contra de ellos. Hay un comentarista bíblico que dice que el libro de Nahum tiene un doble título. De hecho, por eso nuestro sermón de hoy solamente se basa en el versículo 1. Porque lo que estamos haciendo no solo es introduciendo todo lo que vamos a estar hablando acerca de Nahum, sino que aquí en el
capítulo 1, verso 1, hay una información importante que muchas veces simplemente nosotros pasamos por alto. Dice este comentarista bíblico que el libro de Nahum tiene un doble título. En primer lugar, se habla de la profecía sobre Nínive, y en segundo lugar, si usted ve ahí el versículo 1, se habla acerca de la visión, o el libro de la visión, como él le llama. Así que estos son como dos títulos que tiene el libro: profecía sobre Nínive y el libro de la visión. Y eso es lo que vamos a estar viendo o recordando en esta mañana, ese acto de gracia de Dios de enviar profetas a su pueblo. De hecho, miren conmigo esa primera línea, cómo comienza el texto en el verso 1 diciendo: esta es la profecía sobre Nínive. ¿Usted sabe qué nos recuerda esto? Que Dios conoce el presente, conoce el pasado, y Dios es el único que conoce el futuro. Y cuando Dios levantaba profetas, era con la idea de dejarle saber a la gente, al pueblo de Dios y a los enemigos de Dios, que Él sabía lo que iba a acontecer después, que nada ni nadie lo podía sorprender a Él. Y por eso existen estos libros proféticos. Esta es la profecía sobre Nínive. En otras palabras, esa línea es tan importante porque tú sabes lo que está diciendo esa línea. Esto es lo que va a ocurrir de forma segura. Esto es lo que Dios está diciendo que va a seguir, que va a surgir o que va a pasar de forma segura al pueblo de Nínive. Cuando un profeta hablaba diciendo: esto es una profecía, esto es palabra de Jehová. Muchos profetas utilizaban esos términos. Hermano, la gente tenía que temblar porque era Dios hablando. Y cuando esta línea comienza diciendo: esta es la profecía sobre Nínive, comienza diciendo: es que Dios tiene un mensaje que darle a esta gente. Dios tiene un mensaje, Dios levantó a un profeta. Y de hecho vamos a hablar un poco acerca de la importancia de los profetas en la Biblia en unos minutos, pero piense por un momento porque me llama tanto la atención que ahí está implícito la idea: esta es la profecía sobre Nínive, esto es lo que va a pasar en el futuro. O sea, en otras palabras, aquí tenemos a Nahum escribiendo como 40 años antes de que Nínive sea destruida para siempre, diciéndole: esto es lo que va a pasar. En otras palabras, Nahum está hablando de eventos que no han ocurrido, de eventos futuros. Hermano, una pequeña muestra simplemente nos da el verso 1, o la idea de los profetas hablando del futuro, de cómo nuestro Dios es el Dios del tiempo completo. Es el Dios que conoce el pasado, es el Dios que conoce nuestro presente, es el Dios que conoce el futuro. De hecho, esto nos lleva a pensar por un momento, mientras yo pensaba en el sermón y pensaba en los profetas y en el ejercicio de ellos como Nahum de pensar en el futuro y hablar del futuro. Yo decía: oye, ¿por qué Dios no nos dio esta capacidad? Mira, tú y yo nos angustiamos por el futuro todo el tiempo sin saber lo que va a pasar. Imagínese si usted supiera lo que va a pasar. Usted no podía controlar eso. Eso fuera demasiado para usted. Es sin saberlo. Y usted y yo nos volvemos locos por el futuro. ¿No le pasa? Nos volvemos locos. De hecho, usted sabe que a mí me gusta mucho una definición que una vez un autor dio de afán. Le decía: ¿sabes cómo podemos definir el afán? Como un exceso de preocupación sobre el futuro. Por eso estoy afanado. Porque no sé qué va a pasar mañana y eso me causa afán. Porque tengo dudas de una situación que tengo y no sé cómo va a responder la situación o cómo va a ser el desenlace. Y eso me causa ansiedad, eso me causa afán. El afán es eso, un exceso de futuro. Así que gloria a Dios que Él no nos dejó eso a nosotros, mi hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que quien controla el futuro y quien sabe del futuro es Él. Y estos profetas son un testimonio de eso. Esta es la profecía sobre Nínive. 40 años antes, Dios levanta un hombre y le dice: esto es lo que va a ocurrir en el futuro. El único que lo sabe soy yo. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar a menos que Dios levantara a el profeta. Oye, a mí me puede dar paz y me da paz, y espero que a ti también, de que yo no conozco el futuro, pero mi Dios sí. Pero Dios sí lo sabe. Y eso a nosotros nos debe dar paz. Escuche bien, mi hermano, y ahora quiero hablar de los profetas, del ejercicio de los profetas. Este libro comienza hablándonos de la profecía de este profeta Nahum. Mi hermano, los profetas fueron un regalo de Dios para su pueblo. Escuche bien. Era una gracia de Dios, era una misericordia de Dios que Dios le enviara profetas. De hecho, el silencio de Dios iba a ser un juicio. El hecho de que Dios no hablara, eso era un juicio contra el pueblo. Pero mientras Dios le daba profeta, eso era es un regalo. Porque eso significaba que Dios estaba hablándole a su pueblo. Bueno,
usted sabe cómo respondió la gente a su pueblo, al mensaje de Dios. Eso es otra cosa. Usted sabe que a algunos de los profetas Dios le dijo, ve y predícale a esta gente, pero ellos no te van a escuchar. ¿Usted se imagina eso? Ve y predícales, pero ellos no te van a escuchar. Esa fue la tarea de Jeremías y Ezequiel. Predícale, pero ellos se van a hacer de oídos sordos, se van a tapar los oídos. A muchos de los profetas los mataron. No querían escuchar su mensaje. Pero eran un regalo de Dios. De hecho, Efesios capítulo 4, verso 11 nos dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores. Y si usted sigue leyendo el texto, dice, para la edificación de su pueblo. Fue un regalo de Dios. Así como Dios ha dado pastores a su iglesia, así como Dios dio los apóstoles, en el pasado Dios dio los profetas. Y fueron un gran regalo de Dios, que estuvieran entre el pueblo. ¿Sabes qué? Mientras hubiera un profeta entre el pueblo, había esperanza de que Dios estaba hablando. Dios estaba interesado en lo que estaba pasando en la nación. ¿Usted se imagina la gente preocupada, la gente del pueblo de Dios en esa época? Viendo cómo el imperio de Nínive sigue creciendo y creciendo y creciendo, el enemigo. Y como que nadie le puede meter mano. Como que nadie puede hacerle nada. Como que ninguna persona o ningún ejército humano se puede levantar para detener la maldad de estos hombres. Y de momento Dios levanta a un profeta que nadie conoce, llamado Nahum. Y se levanta a decirle, hey, yo tengo un mensaje de parte de Dios, yo tengo una profecía. Esa Nínive, la grande, un día va a caer. ¿No era un mensaje de consuelo para las personas? Saber que Dios se encargaría de su enemigo más grande. De hecho, hoy usted ve el mundo como está, usted ve la maldad, pasa lo mismo. Y usted lo carga, lo oprime. Y usted dice, mira los malos, cómo hacen y deshacen y hacen y deshacen. Y la maldad está rampante en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo. Y como que nadie hace nada, el gobierno no hace nada. Usted podría decir, aquella gente no hace nada, nadie los puede detener a estos malvados. ¿Sabe que este mensaje de Nahum le va a recordar que Dios iba a hacer algo contra los malvados? Que Dios iba a hacer justicia. Y que siempre Dios tenía un profeta. Y los profetas tenían esa labor. De hecho, la labor de los profetas es hermosa, simplemente para que tengan una idea. Miren lo que dice Primera de Pedro 1 acerca de este tema. En Primera de Pedro capítulo 1 nos dice los versos 10 en adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A los profetas, se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, que administraran las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, el trabajo de los profetas fue muy importante. Este texto nos está diciendo que fue Dios que dio los profetas al pueblo. Ellos anunciaban. Y hay algo muy interesante que pasaba en los profetas. ¿Sabes qué era? Muchas veces había un doble cumplimiento. O sea, había cosas que se cumplían en el momento, pero a la misma vez ellos estaban siempre apuntando. Bueno, este pasaje de 1 Pedro 1 lo dice. Siempre ellos estaban apuntando al Salvador que vendrían. Inclusive, sabe que a través de Nahum vamos a ver la conexión. Y usted lee el libro de Nahum y dice, ¿cómo yo veo aquí a Cristo? La vamos a estar viendo, deja que lleguemos al capítulo 3. Deja que lleguemos a la parte final. Pero desde ya haga usted el ejercicio. Y comienza a ver de qué manera este mensaje de Nahum me apunta a algo del Evangelio. De qué manera este mensaje de Nahum me apunta a Cristo. Porque cada profeta de una u otra manera, mi hermano, estaba preparando el camino. De hecho, Hebreos capítulo 1, empezando el libro, nos dice que Dios en el pasado nos habló por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. Así que los profetas son muy importantes. Dios siempre dio profetas a su pueblo. Los profetas fueron un regalo de Dios para su pueblo. Todos los profetas apuntaban a Cristo hasta que llegó el último profeta. ¿Sabes quién era el último profeta? Juan el Bautista. Y cuando llegó el último profeta, ese fue el que dio la palabra final, porque ese dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, él dijo, ya llegó. Todo lo que los profetas estuvieron anunciando, Juan el Bautista dice, aquí está delante de nosotros.
Así que por eso Juan el Bautista cierra lo que eran esos profetas del Antiguo Testamento. Tenían una labor muy importante. Mi hermano, qué bueno que Dios habló. Qué bueno que Dios no se quedó en silencio. Sería un gran castigo para el hombre, para el ser humano, el que Dios no hubiera hablado, el que Dios no hubiera tenido profetas entre su pueblo. De hecho, usted sabe que nosotros tenemos que darle gracias a Dios que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no solamente los creó y se despidió de ellos, sino que los creó y después cuando usted sigue leyendo el texto en Génesis 1 y 2 dice que Dios le habló, Dios le dio instrucciones, Dios se comunicó con ellos, mi hermano. Es algo que a veces nosotros damos por sentado. Es una gracia muy grande el hecho de que Dios haya hablado por sus profetas. Y aquí Nahum es un testimonio de eso. El Dios que controla el pasado, el presente y futuro iba a hablar, tenía un mensaje que dar al pueblo de Israel para que se estuviera tranquilo y al pueblo de Nínive para que supiera el juicio que vendría sobre ellos. Hay una profecía, es un regalo de Dios la profecía. Dios no se quedó en silencio. De hecho, antes de ir a la segunda y última parte de ese versículo 1, hay algo más sobre esa primera línea que dice profecía sobre Nínive. Y es que en algunas versiones, esa palabra, en vez de decir profecía sobre Nínive, especialmente en traducciones en inglés, dice carga sobre Nínive. Y es que la palabra carga, lo que está aludiendo ahí, es esta idea de la carga tan grande que tenía el mensajero, en este caso Nahum, de llevar este mensaje, porque era un mensaje de juicio, porque era un mensaje cargado literalmente de la ira de Dios, porque era un mensaje que le estaba diciendo a este pueblo, miren las consecuencias de su pecado, miren lo que va a ocurrir por ustedes haberse apartado de Dios y vivir vidas en contra de Dios como lo han hecho hasta ahora. Y por eso algunas traducciones dicen la carga del profeta sobre Nínive, la profecía, Dios iba a hablar, Dios no se iba a quedar en silencio. Y vuelvo y repito, mi hermano, antes de terminar, no quiero terminar esa primera línea. Este libro tiene dos títulos. Este primer título, Profecía sobre Nínive, pero no quiero terminar esa línea sin recordar lo importante que es esto, aunque usted lo dé por sentado. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Profecía sobre Nínive, ya, se acabó. No. Lo que nos está enseñando es que Dios tenía algo que decir sobre los asuntos de su pueblo. Dios tenía algo que decir sobre las preocupaciones de su pueblo. El pueblo de Israel en esa época estaba muy preocupado por este enemigo que se estaba levantando, que parecía invencible. ¿Y sabes qué? Su Dios se levantó, envió un profeta y les dijo, en otras palabras, tranquilo, que yo estoy a cargo. Yo voy a enviar un mensaje, yo voy a enviar mi juicio. Y hermano, esto es un punto de aplicación muy importante porque este es el mismo Dios, no ha cambiado. ¿Y sabe qué significa esto? Esto nos enseña la misma cosa, la misma realidad. El Dios que se interesa por su pueblo. El Dios que conoce las necesidades de su pueblo. El Dios que habla a su pueblo. Todo eso lo vemos implícito ahí. Cuando vemos esta idea de que en medio de un tiempo difícil, Dios no se quedó en silencio. Dios habló y Dios levantó a Nahum y Nahum levantó su mano y dijo, hey, yo tengo un mensaje que dar de parte de Dios. Dios se va a encargar de los enemigos. Pero como les decía, este libro tiene dos títulos. Y la segunda parte de ese título, ahí en el capítulo 1, verso 1, es la siguiente. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Como les decía, aquí se refiere al autor, Nahum. No sabemos dónde quedaba Elcos, no tenemos idea. Pero la idea es, o el concepto es que Nahum era de Judea, tal vez de la región, otros dicen de Capernaum, de lo que hoy conocemos como Capernaum. Pero lo más importante aquí es esa pequeña línea, ese segundo título que se le da al profeta. Escuche bien, este es el único profeta en toda la Biblia, ningún libro tiene eso, este título. ¿Por qué se le da este título? Libro de la visión del profeta. Usted no va a encontrar a Isaías haciendo eso. Usted no va a encontrar a Jeremías haciendo eso o poniéndole un título de esa forma, diciendo este es el libro escrito de la visión de Nahum de Elcos sobre Nínive. En otras palabras, a Jonás, si usted lo quiere ver de esta manera, a Jonás le tocó ir a Nínive, aunque no quería, pero al final llegó. A Nahum no le tocó ir. Nahum envió el juicio de Dios en un libro, literalmente en un texto. Pero de hecho, si usted entiende bien el libro, se va a dar cuenta que este mensaje era para que los ninivitas lo supieran, que venía juicio. Pero al final de cuentas, ¿sabe para quién se escribió este libro? Se escribió para el mismo pueblo de Dios.
para que el pueblo de Dios estuviera tranquilo, para que supiera que Dios se encargaba de sus asuntos, para que supiera que Dios se encargaba de ellos y de sus problemas y de sus enemigos. Así que aquí tenemos a Nahum escribiendo. De hecho, miren qué importante es esa parte que dice, este es el libro de la visión. Esto es lo que quedó escrito. El hecho de que quedara escrito es testimonio de que no había duda de que se iba a cumplir. Porque a la vez que se escribía, el profeta se comprometía de que esto tiene que pasar. Y de hecho, usted sabe que en el Antiguo Testamento había unas instrucciones para los profetas. Si daba una profecía que no se cumplía, había unas consecuencias graves para un profeta que se atreviera a dar una profecía que no se cumpliera. Pero por eso Nahum estaba tan seguro, y Dios estaba tan seguro de esto, claro, que iba a ocurrir, que Dios le dice, Nahum, escríbelo. Lo que no le dijo a Jeremías, no se lo dijo a Isaías, no se lo dijo a otros profetas. Toda la profecía, escríbela en un libro. Este es el libro. De hecho, algo parecido pasó con Habacuc. Es lo más cercano que tenemos. Cuando usted va al libro de Habacuc, mire conmigo, Habacuc capítulo 2. Que no se pierda mucho. Usted pase la página literalmente y Habacuc está detrás. Así que está Nahum y Habacuc. Pero Habacuc, mire lo que dice en Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hermano, miren, Dios aquí le está escribiendo a Habacuc una profecía. Y en ese caso le dice a Habacuc, escríbela, aunque esto tarde un poco. Si Dios lo dijo, esto va a ocurrir. Si Dios lo dijo, esto va a pasar. Tú no tienes que tener duda de eso. Es lo mismo que está pasando con Nahum. Nahum está diciendo, este es el libro de la visión. Esto quedó escrito. Y aunque tardara un poco, esto quedó escrito y no es palabra mía. Lo vamos a ver ahora en la última parte. Esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, aunque tardare, espéralo, porque va a ocurrir. Pero hermano, la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre como nosotros para que mienta. Que Dios no es como nosotros que cambia de opinión todo el tiempo. Dios no es el que dice algo hoy y mañana dice lo contrario. O Dios no es el que dice algo hoy. A mí me pasa eso. No sé si a usted también. Y alguien me cuestiona o me dice, sí, pero es que ayer tú dijiste otra cosa. Y yo le cuestiono para atrás. No, yo no dije, a menos que me enseñe una grabación. Casi a ese punto. Así somos nosotros como seres humanos. Cambiamos todo el tiempo, mi hermano, pero nuestro Dios no. Este era el mensaje de Dios. Por eso quedaba escrito. Por eso Dios le dice a Nahum, Nahum, escribe, busca un texto, algo, escribe esta visión. Esto va a ocurrir. Esto no tengas duda de que va a ocurrir. El juicio para Nínive va a llegar. Dios va a salvar al pueblo de Israel una vez más. Y quiero que esto quede escrito. De eso se trata el libro de Nahum. De hecho, la última parte y lo más que quiero resaltar en este punto final es esa idea de lo que dice libro de la visión. Hermano, los profetas recibían el mensaje de Dios de muchas maneras. Pero particularmente nos dice que Nahum recibió una visión. No sabemos si fue audible, visible, si fue que Dios le puso en su mente probablemente toda esta información, que él vio algo, eso no lo sabemos. Pero lo importante que dice el texto y está implícito es que esta es la visión de Dios. ¿Y sabes por qué esto es importante y que esté en el verso 1? Porque lo que nos está diciendo este texto, mi hermano, es que este mensaje que va a traer Nahum no es el mensaje de Nahum. Que este mensaje no fue que un día Nahum estaba aburrido, cogió un papel y un lápiz y dijo, deja inventarme una profecía de juicio contra los enemigos. De hecho, ¿sabes que hay teólogos liberales, estos que no creen en la Biblia, que se llaman teólogos, que dicen que son cristianos, pero no creen en la Biblia? Que dicen que Nahum era un socialista, un nacionalista, era alguien que se había inventado todo este mensaje como que para que Dios derrotara a los enemigos y resaltara el pueblo de Israel. Era un mensaje muy natural de él simplemente, que él un día se aburrió y escribió este mensaje. No, mi hermano, el verso 1 te está diciendo, no, esta es la visión. Y lo que te está diciendo ahí, la traducción correcta, esto debe ser, este es el libro de la visión que recibió Nahum. Este es el libro de la visión
que recibió Nahum, del mensaje que un día Dios le dio. No salió de Nahum, fue Dios que se lo dio. Este no era el mensaje de Nahum, era el mensaje de Dios. Mi hermano, ¿sabes qué? Es que nunca fue el mensaje de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel. Siempre fue el mensaje de Dios a través de estos profetas. No piense que Moisés un día, vuelvo y repito la ilustración. No piense que Moisés un día estaba aburrido y dijo, quiero escribir una gran historia de cómo se inventó el mundo. No, mi hermano. El Espíritu Santo fue Dios que lo llamó, que lo guió y él comenzó a escribir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y escribió toda la historia que tenemos ahí. De hecho, la misma Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, un verso muy importante relacionado a nuestro tema. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuche bien. Esta es la visión que Dios le dio a Nahum. Esto no fue el mensaje de Nahum. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estos hombres de Dios, incluyendo a Nahum, hablaron porque Dios los estaba guiando a hablar. Muchas veces ellos no querían ni hablar. ¿Ustedes recuerdan a Jeremías? Jeremías en un momento dado, Dios le dijo a Dios, Dios, yo me rindo. Yo no vuelvo a hablar en tu nombre. En el libro de Jeremías hay momentos donde Jeremías se rinde. Quiere colgar el manto, él quiere decir, Señor, ya yo no voy a ser un más profeta. ¿Y sabe qué le ocurrió? Dice el texto que de momento sintió un fuego dentro de él, como un ardor en sus huesos. O sea, en otras palabras, algo que no lo dejaba rendirse, porque era Dios que lo había movido, que lo había llamado a enviar este mensaje. Bueno, pregúntale a Jonás. Jonás no quería llevar este mensaje. Muchas veces ellos mismos no querían, pero era que Dios los estaba guiando, empujando, moviendo. Mi hermano, esta es la visión, este es el libro de la visión que Dios le dio a Nahum. Era una visión muy fuerte, pero usted nunca va a encontrar a Nahum. Aquí no hay comentarios editoriales. ¿Usted sabe lo que son comentarios editoriales? Cuando usted está leyendo un libro y hay una pequeña nota que trata de explicar el texto. Incluso hay algunos editores que son tan atrevidos que se atreven a excusar al autor. Por ejemplo, si el autor dijo algo que el editor no está de acuerdo, abajo en una nota lo escriben. Como que mira, nosotros como editorial no estamos de acuerdo con lo que ha dicho el autor. Pero hermano, aquí Nahum en ningún momento excusa a Dios. Aquí el libro es duro, es de la ira, es del juicio de Dios sobre los enemigos de Dios. Pero usted nunca va a encontrar a Nahum diciendo, hoy Dios te pasaste un poquito, no voy a escribir eso. Dios trata de cambiar un poco el mensaje porque este mensaje se escucha muy duro. No, mi hermano. Eso lo hacemos nosotros hoy. Digo nosotros en referencia a los que predicamos. Eso es lo que hace mucha gente, muchos predicadores, lamentablemente. Tratar de cambiar el mensaje, tratar de bajar el estándar, tratar de decir, ¿sabes qué? Si yo digo esto, la gente se va. O si yo predico de la ira de Dios, porque hay que predicarla de la santidad de Dios, la gente no quiere escuchar eso, así que ya no voy a hablar de eso. O si yo hablo de pecado, pues ya no voy a hablar de pecado, porque a la gente no le gusta hablar de pecado. No, mi hermano, aquí no hay notas editoriales. Nahum está escribiendo lo que Dios le dijo que escribiera. Este es el libro de la visión, lo que Dios le dio a Nahum. Dios no tiene que compartir sus planes con nosotros. Él es soberano. Y cuando tú ves un profeta como este hablando de algo del futuro, algo que iba a pasar 40 años después, uno se pone a pensar, oye, pero es que Dios no tiene que compartir los planes de él con nadie. Dios no tiene que decirle a la gente lo que él va a hacer. Dios un día podía enviar un rayo del cielo y destruir la ciudad de Nínive y se acabó. Él tiene autoridad, él es soberano, él puede hacerlo. Pero vean esta gracia de Dios, de que Dios levanta a este profeta y que 40 años antes le diga lo que va a pasar al pueblo de Israel para que se consolara y al pueblo de Nínive para que supiera las consecuencias que vendrían por su pecado. Mi hermano, Dios no tiene que compartir sus planes con nosotros. Él es soberano. Pero gloria a Dios que Él lo ha hecho, ¿sabe? Usted tiene su Biblia y su Biblia es un testimonio de que Dios ha compartido la historia de salvación. Y que Dios ha compartido, Dios no se quedó en silencio, incluso Dios ha compartido cosas sobre cómo van a ser los últimos eventos. No se complique demasiado sobre los últimos eventos. Cristo viene a buscar su iglesia, esa es la seguridad que usted tiene y que usted se va con Él. Esa es la seguridad que usted tiene. Pero incluso usted puede pensar que sí, Dios compartió algunas cosas sobre los últimos tiempos. Dios lo hizo así. Dios no tenía que hacerlo. Dios no tenía que decirle ni a Nínive ni a Israel lo que iba a hacer.
Pero el hecho de que esté aquí este profeta diciendo, yo tengo una profecía de Dios sobre Nínive, voy a escribir el libro de la visión que Dios me dio. Eso es señal de un Dios que se interesa por su pueblo, de un Dios que quiere hablarle a su pueblo y compartir y mostrar sus planes. Mi hermano, yo cierro con esto. ¿Cuáles son los temas principales que nosotros vamos a ver a través de esta serie de sermones desde el versículo 12 en adelante, desde el domingo que viene? En primer lugar, vamos a ver un Dios soberano. Un Dios que nadie puede cuestionarlo. El Dios que está por encima de todas las cosas. Un Dios soberano sobre las naciones. Un Dios soberano sobre la creación. Lo vamos a ver aquí. Que todo se derrite y tiembla delante de este Dios. Vamos a ver también aquí cómo el pueblo de Dios siempre debe recibir consuelo, sabiendo que aún los enemigos más grandes son derrotados delante de él. Ese es el mensaje de Nahum. Aún los enemigos más grandes que parecen invencibles son derrotados. Dios derrota a todos sus enemigos. Hoy usted quizás ve un enemigo de la iglesia, el que sea, y usted ve cómo se levanta y parece impune. Parece que nadie le puede hacer nada. El libro de Nahum le da esperanza a usted de que Dios se encarga de los enemigos de su pueblo, de que Dios tiene control. El libro de Nahum es un buen recordatorio del evangelio. Como les decía hace unos minutos, porque nos va a mostrar que no importa quién sea el enemigo, incluido la muerte, un día va a ser destronado de su poder y no tendrá más poder sobre nosotros. Y el pueblo de Israel en ese momento tenía que estar contento, consolado, porque Dios derrotaría a sus enemigos. El libro de Nahum también nos va a enseñar que Dios es santo, justo y bueno y que sus atributos no se contradicen. Yo no me quiero adelantar y aguánteme porque si no yo lo predico todo hoy. Pero el libro de Nahum en el capítulo 1 muestra tantos atributos de Dios. Pero mi hermano, un montón. Usted si no lo ha leído, saque un tiempo esta tarde, léalo. Y solamente quédese en el capítulo 1 y miren todos los atributos de Dios que mencionan a un solo una pequeña porción. Y de momento usted ve el Dios de ira, el Dios de venganza, el Dios de juicio. Pero el Dios bueno, el Dios de fortaleza, el Dios de salvación. Dice, ¿cómo está todo eso incluido en el mismo Dios? Y no se contradicen los atributos de Dios. Eso lo veremos a través de nuestro estudio de este libro. Otra cosa que nos enseña este libro y que vamos a ver detalle a detalle a través de nuestra exposición, mi hermano, es que nadie puede escapar del juicio de Dios. Es que no hay lugar donde alguien se pueda esconder del juicio de Dios. Que un día llegará el juicio de Dios y todo aquel que esté protegido por Cristo, aferrado a Cristo, ese tiene salvación. Pero todo el que esté fuera de Cristo nunca podrá esconderse del juicio de Dios. El mensaje de Nahum también nos muestra que Dios siempre cumple su palabra. Este es el libro de la visión que Dios le dio a Nahum. ¿Y sabes qué? Ya se cumplió. Dios sí derrotó a ese enemigo. Este libro nos muestra que Dios siempre cumple su palabra. Y por último, que Dios nos sigue hablando hoy por medio de esa palabra. Que esto no simplemente fue algo del pasado, donde un día el pueblo de Dios estaba preocupado y Dios entonces le envió a Nahum como profeta para decir, yo tengo una profecía, yo tengo un libro de visiones que Dios me dio. Tranquilos. No, mi hermano, esto no es algo del pasado nada más. Hoy tenemos delante de nosotros, ¿sabes qué? La palabra profética más segura, aquí en la Biblia, la tenemos delante, la tenemos con nosotros. La pregunta, que es la misma pregunta que nos hacíamos cuando estudiábamos Nehemías 8 el pasado domingo. La estamos leyendo, la estamos estudiando, la estamos atesorando y cómo estamos respondiendo a ella. Pero está aquí la palabra profética más segura. Dios sigue hablando a su pueblo a través de su palabra. Su palabra está aquí. Ya Dios envió a los profetas, nos dice Hebreo. Ya Dios envió a su Hijo. Ya todo quedó aquí en la palabra. Y por ahí gente esperando todavía que Dios siga levantando a alguien aquí, a alguien allá. Que mañana se levante alguien en el yunque y quiera hacer una nueva secta, un nuevo grupo y vamos a escucharlo a él. Yo nunca he entendido eso. ¿Cómo a veces personas incluso que se identifican como cristianos pueden decir o pueden estar más atentos a que por allá fulano supuestamente tiene una nueva profecía y le pregunta, ¿has leído la que está aquí? Y te dicen, no, nunca la he leído completa. ¿Y por qué? Esta es la palabra profética más segura. Dios habló. Usted lo tiene, mi hermano. Dios habló en el tiempo de Nahum. Ellos necesitaban un profeta. Dios se lo dio para que les diera consuelo y les recordaba que Él estaba a cargo.
y que Él se encargaría de los enemigos y que ellos estuvieran tranquilos. Hoy, mi hermano, la iglesia tiene muchas necesidades. Usted como persona tiene muchas necesidades. No espere que Dios le levante un profeta por allá o por acá, darle un mensaje nuevo. Vaya a su Biblia. Dios le habló. Ya Dios nos dio un mensaje. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. Dios te va a hablar por medio de su palabra. Este es el mensaje del profeta Nahum. Vamos a ver cómo el Señor lo usó para recordarle algo tan importante a su pueblo, de que Él estaba en control, de que Él era el Dios soberano y que aún la nación más poderosa de esa época le tenía que rendir cuentas a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos adentrarnos a este mundo, a esta historia de Nahum, Señor. Un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde había un enemigo muy poderoso que se estaba levantando cada vez con más poder. Un pueblo que parecía impune, que parecía que nadie los podía derrotar, que tenían unas grandes murallas que defendían su ciudad. Oh Señor, el pueblo tuyo estaba temeroso, pero tú levantaste un profeta tuyo. Tú levantaste un hombre, Nahum, para que llevara este mensaje y dijera, yo tengo una profecía sobre algo que va a ocurrir en Nínive. Ustedes no lo saben, ellos no lo saben, pero Dios sabe lo que va a ocurrir de aquí a unos años. El Dios que controla la historia. Tú levantaste un profeta para que tu pueblo estuviera tranquilo, en paz, consolado, sabiendo que ni aún el imperio más poderoso del mundo podía levantarse contra el pueblo de Dios. Oh, Señor, gracias porque tú enviaste tus profetas. Gracias porque siempre, Señor, tú mantuviste a tus profetas hablando con tu pueblo. Eso fue gracia tuya, fue misericordia tuya. Gracias porque todos los profetas estuvieron apuntando a Cristo y cuando Cristo llegó, esa es tu última palabra. Nos has hablado ahora por el Hijo. Y gracias porque hoy tenemos en nuestra Biblia la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en poner toda nuestra atención en ella. Señor, el libro de Nahum nos va a enseñar que nuestras necesidades más difíciles, no importa la que sea, tú tienes una palabra que decirnos. Tú tienes un mensaje para nosotros. El pueblo de Israel en esa época tenía un mensaje porque tú levantaste a Nahum para consolarlo. Hoy nosotros tenemos el mensaje de consolación, de salvación en Cristo. Lo tenemos en tu palabra. Permítenos ser consolados por medio de ella, Señor. Oh Dios, permítenos que a través de esta nueva exposición de tu palabra en Nahum podamos ver al Dios de justicia, al Dios de ira, al Dios de santidad, al Dios de misericordia, pero a la misma vez al Dios bueno, al Dios que es nuestro refugio seguro. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, porque no importa lo que esté pasando en el mundo y cuántos enemigos se sigan levantando contra tu pueblo, no importa lo que se levante contra nosotros, tú eres más poderoso. Y eso nos da paz en nuestros corazones en esta mañana. No importa lo que estemos enfrentando hoy, Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias porque estamos refugiados en Él hoy. Y eso nos da paz. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a meditar en esta palabra y a poder pensar acerca de tantas cosas que nos va a enseñar el libro de Nahum y que ya adelanté. Pero noten que solamente con la idea del verso 1 de que esto era un mensaje de Dios, era una visión de Dios, de que Dios tenía un mensaje que hablarle a su pueblo en el tiempo más difícil que ellos estaban enfrentando. Eso hoy nos debe dar paz y tranquilidad de que tenemos el mensaje de Dios para consolarnos. Hermano, úselo. Vaya a la Biblia. Métase en la Escritura y deje que la palabra de Dios lo consuele, lo fortalezca, lo corrija, lo instruye, lo guíe. Deje que la palabra de Dios guíe sus pasos cada día. Y de igual forma, no importa la situación que usted esté enfrentando hoy, mi hermano. Grande, pequeña, mediana, el título que usted le quiera poner. Su problema más grande, recuerde, era que usted estaba separado de Dios, que había un enemigo que era la muerte y el pecado.
La noticia más hermosa de salvación es que Dios derrotó a su enemigo para siempre, mi hermano. Siempre compare sus problemas, no importa el que sea, con el problema más grande que un día usted tuvo y recuerde que ya Dios hizo algo por ese problema. Él murió por usted allí en la cruz y resucitó luego. Si hay alguien aquí en esta mañana que no está en Cristo, un día viene su juicio, un día viene su ira a ser derramada contra los pecadores que se rebelan contra Él. Y escuche bien, Dios te permitió estar aquí para escuchar una vez más que hay un solo lugar donde tú vas a estar seguro ese día. Y es estar unido a Cristo. Si hoy no estás unido a Cristo, hoy Dios te está dando una oportunidad para eso. Ven a Él hoy. Entrega tu vida al Señor hoy. Y dile ahí donde tú estás, tú puedes hacer esa oración ahí sentado. Tú puedes orar y decir, Señor, un día viene tu juicio. Tu juicio justo. Porque yo soy pecador. Pero yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo. El que murió por mis pecados. Y yo quiero ese día estar seguro de que voy a estar refugiado en Él, en Cristo. La ira de Dios cayó sobre Él para que yo tenga la misericordia tuya. Tú puedes orar de esa manera hoy y hoy tener la seguridad de salvación. No tienes que esperar hasta mañana, de aquí a un mes, de aquí a un año. Hoy tú puedes tener esa seguridad. Y nuestro deseo, mi hermano, es que tú tengas esa seguridad, si no la tienes hoy. No te vayas de este lugar. Si tú haces una oración como esa, sin acercarte a los pastores, a un líder, a alguien que te invitó, al que tengas al lado, pero no te vayas de este lugar si tú hiciste esa oración. Ahí donde tú estás en tu asiento, con fe. Porque queremos gozarnos contigo y queremos orar por ti, dándole gracias a Dios por lo que hizo en tu vida. Pero como iglesia, recordemos siempre eso. No importa lo que usted esté viendo en las pantallas, en las noticias, eso le causa angustia muchas veces, de que los enemigos se levantan, de que cada vez es peor vivir como cristiano en un mundo tan perdido y perverso. Sepa y recuerde que Dios está al control y que Dios se encarga hasta del más grande de los enemigos que tengamos. Porque de hecho ya Dios lo hizo. Así que eso debe darnos paz. El mensaje de Nahum debe ser de consuelo, como él mismo se llama, consuelo. Agradecidos al Señor por su palabra. Le invito a que usted pueda seguir estudiando la Escritura. Siga estudiando el libro de Nahum y comience a ver cómo esos atributos de Dios se comienzan a presentar. Y con la ayuda del Señor, el próximo domingo nosotros estaremos precisamente comenzando con el versículo 2, continuando nuestra serie de sermones. Así que damos gracias a Dios por la exposición de su palabra en el día de hoy. Permítame en esta parte hacer presentar las